Hola, buenas. Bueno, pues vamos a ver cómo se utilizaría el módulo de SolidWorks Plastics para poder simular un proceso de moldeo por inyección. Bueno, para ello vamos a abrir la pieza que os he propuesto, que bueno, yo os he puesto aquí la que yo adapté a este proceso en la práctica AP1. Bueno, si abrimos esta pieza, en mi caso quedó tal cual, con los ángulos de salida, redondeos, etcétera, etcétera, adaptados para el moldeo por inyección. Le voy a añadir aquí un pequeño redondeo que creo que es apropiado aquí debajo. Ahí. Por ejemplo, de unos 6 milímetros. Y bueno, esta sería la pieza. El módulo de plástico lo tenemos aquí. En caso de que no lo tuvierais, lo tenéis que activar aquí con los complementos. Aquí tendríais el botón, lo activaríais y os debe de aparecer por aquí. En caso de que no lo tuvieseis en ninguno de los dos lugares, tendríais que buscarlo en complementos, aquí la pestaña en el desplegable, y activarlo. Bueno, una vez activado, iniciamos un nuevo estudio. Aquí podríamos cambiar el nombre del estudio de tipo sólido y material único. Es muy sencillo, simplemente vamos a asignar un material a la unidad, que es la pieza, botón derecho, ajustes, y aquí en el botón de materiales examinamos la base de datos. Aquí asignaremos cada uno pues el material que nos hubiera tocado, del que fuera nuestra pieza. Tenemos las diferentes propiedades. Aquí, por ejemplo, estamos viendo viscosidad frente a tasa de cizalladura, en función de diferentes temperaturas para el ABS. La práctica siempre vamos a tomar en materiales genéricos. Bueno, aquí podemos ver en todas estas pestañas hay esta en la que nos dice la temperatura mínima del molde y la máxima del molde. También jugaremos con estas temperaturas para ver cómo se comporta el material durante el flujo. Bueno, aceptamos y asignamos el material. El siguiente paso sería crear la malla. Tenemos diferentes tipos de malla. Aquí podemos cambiar el tipo de mallado, pues los tipos de malla. Si vamos a crear malla directamente, también tenemos la opción de que sea uniforme o basada en curvatura. En principio vamos a hacerla uniforme. Tardará un poquito según la potencia de nuestro equipo. Aceptamos. La genera. Y una vez generada podemos ya aplicar las condiciones de contorno, en concreto un punto de inyección. En esta pieza vamos a aplicar un punto de inyección clicando en condiciones de contorno, punto de inyección, y en la selección vamos a clicar en la cara inferior de la pieza, que es la zona más apropiada, creo yo, por donde inyectar material. Aceptamos y ya tendríamos todo el sistema más básico para poder inyectar esta pieza. Entonces, bueno, recordar que aquí tendríamos un molde donde tendríamos una parte inferior, una parte o núcleo superior, y bueno, en esa parte inferior o matriz tendríamos un canal de inyección hasta ese punto. Bien, ya podemos calcular el flujo del modelo. Pues es un proceso bastante lento, también, como digo, depende de vuestro equipo. Si no fuese bien, os aconsejo que lo reiniciéis y volváis a comenzar el proyecto, porque hay veces que si el ordenador tiene un poquito saturados sus recursos, pues en este paso nos puede dar problemas. Como que está calculando el flujo de llenado de la pieza y se puede ver aquí por dónde está llenando y por dónde va el cálculo.
Bien, aquí lo que tenemos es a la izquierda, si podéis ver, pues estáis viendo que hay una serie de variables de salida. Ahora mismo estamos viendo en pantalla lo que correspondería a la distribución del tiempo de llenado. En color rojo sería el tiempo máximo de llenado y en azul el mínimo, es decir, por donde está entrando el material. Aquí vamos a poder ver al final del llenado pues el tiempo final, tiempo que requiere para llenar la cavidad, lo que es el molde, completar el llenado de la pieza. También tenemos la presión final del llenado, todavía no ha terminado, tanto esto está evolucionando. Queda poco, ya lleva 4 segundos y pico para poder llenar la pieza, según las condiciones que hemos establecido para ese material en concreto, que ahora después veremos. Bueno, acaba de terminar. Si os fijáis aquí, hay una serie de recomendaciones, de apreciaciones que podemos leer y estudiar, ¿vale? Si, bueno, vamos pasando variable por variable, aquí nos da una interpretación, unas explicaciones de cada una de ellas. Bien, vamos a ver una cosa. Cuando seleccionamos el material en los ajustes, aquí, bueno, veis que según el material que hemos elegido para nuestra pieza, tenemos una temperatura aconsejable para inyectar, para fundir. Y como dijimos, hay una temperatura del molde aconsejada y también una mínima y una máxima. Yo os propongo en la práctica, con la bobina, que hagáis primero una simulación con la mínima temperatura aconsejada para el molde, o con la temperatura media aconsejada para el molde, y después con la mínima o con la máxima, con 2 temperaturas en definitiva, y comprobéis que los resultados en cuanto a las variables de salida pues cambian cuando cambiamos la temperatura del molde, ¿de acuerdo? La temperatura de fusión del material en teoría no se debería de cambiar, pero bueno, podéis saber que podemos jugar con esta temperatura, ¿de acuerdo? Bueno, la presión máxima de inyección a la que se aconseja inyectar este tipo de material, esta va a depender de la capacidad que tenga nuestra inyectora. Bien, y dependiendo del material, evidentemente, pues estos parámetros van a ser diferentes. Bueno, ya tenemos aquí un modelo resuelto en el módulo de CAE para inyección de plásticos, un modelo de elementos finitos, un modelo numérico, que bueno, nosotros aquí si clicamos en resultados de flujo siempre vamos a poder volver a los resultados que tenemos resueltos y, como digo, pues podremos analizarlos. También podremos ejecutarlos, reproducir en este caso pues el tiempo de llenado, por ejemplo. Lo podemos ver cómo va llenando la pieza y las zonas que se llenan en última instancia. Esto nos podría ayudar pues a interpretar y a valorar, pues a cambiar la posición del punto de llenado, de inyección, o añadir nuevos puntos de inyección, añadir otros elementos al molde, como puedan ser mazarotas, etcétera, respiraderos. Bien, aquí se puede ver. Si cambiamos de variable, por ejemplo la temperatura al final del llenado, podemos observar que cuando se termina justo de llenar el hueco, la pieza, pues en este caso tengo una temperatura máxima de 230 grados, fundamentalmente en la zona de entrada, cuando en algunas zonas la temperatura
ha descendido notablemente hasta en torno a los 60 grados. Aquí podemos también observar, bueno, que la temperatura del frente de flujo es bastante alta en la zona de entrada del material y en las zonas próximas a esa sección, pero esa temperatura de flujo, pues por ejemplo en el caso de estas zonas, de algunas zonas de las paredes, se va enfriando pues en unos 45 grados, lo cual pues puede ser motivo de que esas zonas tarden un poquito más en llenarse, ¿eh? Se podría pensar pues en eso, quizás en modificar el diseño, aumentar estos grosores para que la temperatura quizás no disminuya menos, ¿eh? El llenado pues sea correcto. Pero lo que hay que valorar sobre todo es el tanto por ciento de contracción del volumen al final del llenado y la posibilidad de que se generen rechupes. Rechupes son defectos en el llenado producidos fundamentalmente por la contracción del material de una manera no homogénea, digamos. Aquí vemos que hay una zona marcada en rojo donde es la zona de máximo rechupe, que como os digo va relacionada con la zona donde se produce la máxima contracción en la pieza, de hasta un 9,8% de volumen, que se traduce en unos rechupes que no llegan ni siquiera a una décima de milímetro. Se puede ver aquí. Entonces, bueno, sería un resultado bastante adecuado. Vemos que esta pieza, por donde se está inyectando, está funcionando bastante bien. Y bueno, esta sería un poquito la lectura de los resultados. Como os digo, estos resultados pues van a cambiar si nosotros cambiamos el material, o si en un mismo material pues cambiamos el diseño de alguna de las características de la pieza, también van a cambiar los resultados. Siempre se trata de optimizar este flujo. Una vez que este flujo es óptimo, entonces ya tendríamos una pieza correctamente diseñada y podríamos pasar al diseño del molde. En este caso sería un molde de dos partes, bastante obvio, una parte inferior y una parte superior o núcleo, entre las cuales la línea de división o el plano de división sería el que acabo de seleccionar. Y bueno, en el vídeo que os añado en la actividad 6, vídeo que grabé hace tiempo, es una pieza muy sencilla parecida a esta, en la que indico el procedimiento para poder modelar las dos partes de este tipo de molde simple. Bueno, os invito a que realicéis esta simulación y además pues probéis a diseñar el molde en dos partes para este tipo de pieza, que es un procedimiento muy sencillo, tanto en la simulación del moldeo, como habéis podido ver, como el diseño del molde que podéis ver en el otro vídeo. Y bueno, sin más os dejo. Espero que os haya resultado interesante.